Ya se encuentra con nosotros Carlos Bernal, exsecretario técnico de la reconstrucción de Manabí, hoy procesado por el caso Reconstrucción, caso que hoy reinicia audiencia luego de la suspensión que se daba el día de ayer, de la cual informamos también en este mismo espacio. Carlos, gracias por estar en la contra, gracias por atendernos en esta mañana, previo a la reinstalación de la audiencia. Gracias, Fernando, gracias por la oportunidad y un saludo muy atento a toda la audiencia. Muchas gracias a ti, más bien, por hacerte un tiempo. En medio de esta suerte de acusaciones que llegan a culmine de 9 años de investigaciones, de señalamientos, de acusaciones y de información que no es del todo clara, porque si uno toma los titulares de prensa y ve 225 millones desviados, a lo que le refiere inmediatamente es, caray, se llevaron la plata, se llevaron 225 millones. Si uno va a los procesados y ve que esos procesados, Carlos Bernal y Jorge Glass, tienen prohibición de enajenar por 122 millones, lo que se imagina es, caray, el señor Bernal y el señor Glass tienen al menos 122 millones a disposición que les han capturado, que no les permite, digamos, que no se les permite usar de esos 122 o más que tienen. ¿Cómo llegamos a este punto en que si nos preguntas a nosotros, a las personas que consumimos información el día entero, que nos dedicamos a esto, no podemos tener claro en una línea de tiempo cómo se construye la acusación y qué es lo que Toainga al final termina por presentar ayer? Arranquemos desde ahí, pateemos la pelota y luego vemos para dónde nos dirige la charla. Fernando, yo creo que el punto que abordas es fundamental y es también la duda que tengo yo, y también entiendo como todo este framing mediático que se ha hecho en torno a la reconstrucción le ha hecho pensar al ecuatoriano promedio que se han llevado 225 millones de dólares cuando hablan de un desvío de 225 millones. Yo tengo que ser categórico y claro. Voy a ser muy categórico y claro, como siempre lo he sido. Aquí no existe un desvío ni siquiera de un centavo. No han podido probarlo y no podrán probarlo porque simplemente no existe. Pero yo me voy a remontar para que toda esta historia tenga sentido, me voy a remontar al inicio de la investigación. ¿Cómo nace esta investigación que hoy es un Frankenstein que ni la misma fiscalía puede demostrar, no puede aclarar, se enreda, hace malabares jurídicos cada vez que quiere imputarnos un delito? El problema, Fernando, es que la fiscalía no tiene un delito. ¿Ya? Voy a demostrarlo también. Okay. Ellos han armado un expediente de cerca de 90.000 páginas. Nace este proceso con una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana del Trujillato, diciendo que Carlos Bernal adjudicó contratos a su familia política por cientos de millones de dólares, lo cual es totalmente falso. Los contratos de remoción de escombros te refieres, ¿no? Que son los que se señala con una compañía cercana a tu familia política. Se hablan, no precisamente de eso, se hablan de otros proyectos, pero al final, Fernando, es indistinto de qué proyectos. Aquí la pregunta que cabe es si hubo participación de esta supuesta compañía o no. Y como yo siempre lo he dicho, no hace falta demostrar por cientos de millones de dólares. A mí tienen que demostrarme solo por $1, que ha existido un contrato por $1. Es lo que yo le pido al fiscal Toainga. Usted no tiene que esforzarse por demostrar cientos de millones de dólares en contrato. A mí demuéstrame que existe un contrato por $1. Es nada más eso. No tiene que llenarse de 90.000 páginas para venir a demostrar algo que no existe. Pero sigamos con la historia. El Consejo de Participación Ciudadana ya por el 2019 presenta esta denuncia disparatada, que por supuesto es acogida por la fiscal general Diana Salazar, y luego acumula otras denuncias en torno a la reconstrucción. Y cómo la forma más sencilla de plantear este Frankenstein es que, claro, como se ha enredado tanto y no tienen un delito, han tratado de confundir, y hasta eso, pues la prensa, mucha parte de la prensa malintencionada, ha vendido la historia de que se han desviado recursos. Entonces, ¿por qué lo dicen? Número uno, por la denuncia de Trujillo de los supuestos contratos adjudicados a mi familia. Número dos, porque comienzan diciendo que en una determinada sesión del comité se aprobaron de golpe y porrazo, a espaldas de los miembros del comité, más de 580 proyectos por 3.000 millones de dólares. Y aquí es donde empieza el baile de las cifras. ¿Ya? El baile de las cifras comienza así.
580 proyectos por 3.000 millones de dólares. Después ya no son 580, son 30 proyectos por 350 millones de dólares. Después ya no es eso. Ahora ya resulta que son 11 proyectos por 225. Y con eso, Fernando, con esas especulaciones, han llamado, nos formularon cargos, nos llamaron a juicio. A mí me pidieron captura internacional por la Interpol, que por cierto lo negó. ¿Sí? Ellos recibieron toda la información y Ecuador nuevamente vuelve a quedar mal, porque con la misma información de descargo que tiene la Fiscalía, la Interpol dijo, esto no es un caso, por favor no me haga perder el tiempo en esto. Entonces, son cosas que a nivel internacional, por supuesto, van a tener una repercusión para el país en algún momento determinado. Yo no tengo confianza, ni fe, ni expectativa alguna en el sistema de justicia ecuatoriano, pero lo que sí te puedo garantizar es que dentro de ese proceso de 90.000 páginas, nosotros nos hemos asegurado de que consten todas las pruebas que ratifican nuestro estado de inocencia. Lamentablemente en Ecuador, Fernando y amigos que nos escuchan, tú tienes que demostrar que eres inocente. La Constitución dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso se llama principio de presunción de inocencia. Aquí nosotros hemos sido culpables para la Fiscalía desde el día 1, Fernando. Y nosotros, claro, hemos sido muy cautelosos, respetuosos del debido proceso y de las autoridades, aunque no nos guste, por supuesto, esta acusación. Nos han tirado una avalancha mediática, un linchamiento mediático en contra, porque claro, si tú le preguntas a cualquier ecuatoriano y la plata de la reconstrucción, no, se la llevaron. Entonces yo tengo mucha información para hacer mucho contraste y me gustaría conversar de esos contrastes contigo en esta entrevista. Por favor, vamos a ello, porque a mí me interesa, por ejemplo, saber bajo qué lógica se da el descarte de toda esta gran masa de contratos que luego quedaron en 50, que luego quedaron en 30, que ahora quedan en 11, y por qué son estos 11 contratos. Entre los grandes están Mantacoliza, el ingreso al puente de Mataje y el Parque Las Vegas, luego algunas facilidades pesqueras que suman algunos millones, pero son de montos menores. ¿Por qué específicamente se asienta la acusación sobre estos 11, habiendo el inicio de esta gran masa de contratos que se señalaba? Si me preguntas primero mi criterio, lo que yo pienso, no hay ninguna lógica. En el proceso no hay ninguna lógica o técnica legal que te lleve pues, a dar una respuesta clara de por qué ellos van filtrando de 580 a 30 y luego quedan en 11. No hay una lógica clara, pero ahora lo que yo veo de su actuación procesal de la Fiscalía mantienen como un elemento de convicción el hecho de que esos 11 proyectos, según ellos, se financiaron con ley de solidaridad y que Glass y Bernal, y ojo con esta acusación, Glass y Bernal abusaron, utilizan el verbo rector abusar, que tipifica, según ellos, como un delito de peculado, por el hecho de haber firmado un acta para que esos 11 proyectos se hubieran podido contratar sin que sean estos proyectos prioritarios. Ok. Si me explico bien en esa cadena de sucesos, ¿sí? Aquí hay algunas cosas que refutar y que son básicamente parte de la realidad. Esto no es, insisto, Fernando, a mí me gusta hablar de hechos comprobables, porque así hay que hablar en un proceso legal. Esto es muy delicado. Esto puede significar la libertad de las personas procesadas, que somos nosotros, ¿sí? Número 1, ellos dicen que fueron financiados con la ley de solidaridad. Es falso. Y para mí, si me preguntas a mí también, te diría que es igual, tú tienes que ser como funcionario público igual de respetuoso si el dólar viene de la ley o si viene de cualquier otra parte. Al final son recursos públicos. Esa es mi manera de pensar y creo que debería ser la manera de pensar de todo funcionario. Pero para demostrar que ellos parten de una falsa premisa, Fiscalía parte de una falsa premisa, nosotros hemos demostrado que las demoliciones, por ejemplo, que tú las nombraste, fueron financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Y el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una entidad seria, la financió solamente después que hizo una auditoría recurrente. ¿Qué significa eso? Concurrente, perdón. Para las personas que nos escuchan, una auditoría concurrente significa que ellos están ahí con expertos durante el proceso de desalojo y remoción de escombros, verificando las normas técnicas y verificando las formas y los medios de pago
porque saben que ellos al final hacen un ejercicio de liquidación y ellos pagan por esas labores. Ok, para clarificar esto, Carlos, tenemos los montos derivados de la ley de solidaridad y luego tenemos montos derivados a proyectos específicos por financistas específicos o organismos de crédito específicos. Es decir, tenemos el monto que se recaudó del IVA, de la donación del día de sueldo de todos los ecuatorianos, etcétera, que van a un fondo que es el fondo derivado de la ley. Y por otro lado, tenemos a un organismo internacional, en este caso el BID, la CAF, cualquiera de ellos, que dice, ok, yo voy a aportar para la construcción de X puente o de X vía. A eso nos estamos refiriendo. Es decir, el origen de los fondos es un origen distinto y específico para la aplicación en ese proyecto. Vale la aclaración. La respuesta corta, para no entrar en tecnicismos, es que por transparencia todo se registró bajo una cuenta única para la reconstrucción que la manejaba el Ministerio de Finanzas. Okay. ¿Cómo se compone el financiamiento de la reconstrucción? De parte de la Ley de Solidaridad se lograron recaudar más de 1.500 millones de dólares y con esos recursos internos se logra a través del gobierno nacional de aquel entonces apalancar otros 1.500 millones de dólares de afuera, del sector externo. Entonces se habló siempre de un presupuesto total de la ley de 3.000 millones de dólares. Cuando te habla específicamente de este proyecto de demoliciones, que es uno de los 11 que observa hoy la Fiscalía, yo lo que estoy haciendo notar es la falsedad con la que inicia la Fiscalía, partiendo de una falsa premisa. Dice, usted tomó recursos de la ley. Mentira uno, esos recursos estaban en la cuenta única, no eran de la ley, eran del BID. Financiados y auditados por el BID. Objetan, por ejemplo, la entrada, el acceso a la bahía de Caracas. Objetan el puente sobre el río Jama, entre otros. Financiados con fondos de créditos chinos, que son créditos especialmente dispuestos para hacer vías y puentes. Pero aquí lo más importante, Fernando, una vez que he dado un panorama general de la dinámica, más o menos cómo fue el manejo, además que fue muy transparente, rendíamos cuentas a cada rato, yo entregaba informes trimestrales a la Asamblea cada 3 meses y jamás tuve una observación por parte de la Asamblea. Seria, hablemos de observaciones serias, pues siempre sabes que hay el show político, pero a mí jamás nadie me dijo, aquí falta esto, aquí pusieron de más aquello. Y luego de todo este tiempo, nadie puede mostrar que ha habido un delito de peculado en la reconstrucción. Entonces, una vez que esto se tiene claro, ¿sí? Una vez que esto se tiene claro, yo escuchaba por ahí una entrevista de un político que decía, muchas veces una pendejada se puede contestar solo con otra pendejada. Tú partiste diciendo, y no te digo que todas las pendejadas por si acaso, es una cuestión que a veces también, que nadie está exento de eso. Se le atribuye a la Fiscalía. Imagínate ellos buscan una reparación del Estado. La Fiscalía y la Contraloría dice que busca una reparación integral del Estado por 225 millones. Como tú bien lo dices, eso supondría que los sujetos procesados, llámese Glass y Bernal en este caso, tienen en su poder esta cantidad de dinero, porque abusaron de esa cantidad de dinero. Entonces, si tengo este postulado que es una tontería, solo me queda contestar con otra tontería. ¿Qué van a hacer si es que ellos logran una sentencia y disponen la reparación integral? Van a cobrarme la plata, pero tendrían que entonces ponerme a mi nombre las obras, pues, porque las obras están ahí. El Parque Las Vegas está ahí, lo usan todos, hasta los que lo denuncian lo usan todos los días. Hasta el presidente Noboa, cada vez que va a Puerto Viejo, hace sus eventos en el Parque Las Vegas. Y está bien que lo hagan, para eso está. Y te digo, esas son las contradicciones en las que estamos entrando y lamentablemente, Fernando, la reflexión que todos los ecuatorianos, porque al final yo sé que en algún momento, así me tome años, yo sé que la verdad aquí tiene que salir a la luz, la verdad va a salir a la luz, aparte porque está en el proceso. Pero mira mira algunos datos fuertes de este proceso. Más de 90.000 páginas, ¿sí? De peritajes, versiones, documentos, contratos,
y todo lo que te puedes imaginar. Más de 12.000 horas de fiscales, de trabajo de fiscales en este caso. La fiscalía llega al juicio con un equipo de 8 personas, a veces 10, más la Procuraduría, más el Consejo de Participación Ciudadana, que son acusadores particulares. Y todos esos recursos que se invierten desde el Estado ecuatoriano, en vez de realmente perseguir los delitos de la delincuencia que en este momento está azotando al país más que nunca. Entonces yo me pregunto, ¿en qué momento el Ecuador llegó a este nivel de ceguera para no darse cuenta de lo que está pasando? Perseguir a un caso que no tiene ni pies ni cabeza, que se lo ha demostrado, pero han insistido y nos han llevado hasta este momento procesal, en vez de destinar todos esos recursos a combatir el crimen organizado que en este momento yo creo que tiene la mayor parte de la pelea ganada en el país. Digamos, es lo que reclamamos todos, ¿no? A veces, justamente, agarrándome el término pendejadas, uno ve que se gasta en pendejadas y al final hay cuestiones tan urgentes, tan pendientes y tan inmediatas que necesitamos y que, francamente, al menos atiendan nuestros temores, nuestros miedos, lo que nos pone a temblar cuando salimos a la esquina. Pero vamos un poquito a eso, al histórico de los fondos, Carlos, porque tú marcabas algo bien interesante hace un momento, y es que estos fondos son auditados. No es que viene el Banco Interamericano de Desarrollo, te da 10 millones de dólares y luego se desentiende de ellos. Tienen generalmente auditorías permanentes los donantes, los aportantes, los organismos de crédito. ¿Cómo se ha venido reflejando esa auditoría asentada en estos proyectos específicos que hoy la Fiscalía señala? Mira, aquí hay dos tipos de auditorías. Las auditorías o las revisiones, porque no todas son auditorías, muchas veces son revisiones que no tienen el mismo rigor de una auditoría que hacen los organismos internacionales. Y todos tuvieron, dentro de nuestro periodo, no lo digo yo, están los videos, están las pruebas, están los documentos que así lo demuestran, todos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, el Banco de Desarrollo de China, todos hicieron una valoración positiva de la reconstrucción. Tanto así, como te digo, que luego de pasar auditorías, ellos deciden financiar. El Banco de China y el gobierno de China, ojo con esto, luego de revisar la reconstrucción y los hitos y los logros de la reconstrucción, decide dar una donación de 200 millones de dólares para la reconstrucción. Eso también fue parte del presupuesto de reconstrucción. Y aquí yo me pregunto, ¿tú crees que un gobierno, viendo que no hay un manejo serio y transparente de fondos, va a decir, oiga, aquí hay 200 millones de dólares para que usted los invierta? Claro. Entonces, esa es por citarte nada más una de las cosas. Y luego vienen las auditorías internas del país. Las auditorías internas del país, de la Contraloría, en contraste a lo que dijeron las auditorías externas de instituciones serias, revelan, entre comillas, irregularidades. Ya sabemos por dónde viene la Contraloría. Ayer, ojo con lo que voy a decir, esto es parte de la sinopsis o parte del resumen de la jornada de ayer del juicio. Tuvimos la oportunidad de contrainterrogar al funcionario de Contraloría que hizo la auditoría en la que él supuestamente revelaba estas irregularidades. Y le hicimos algunas preguntas interesantes. Aquí es donde se ve quién miente y quién no, y qué sustento tienen para probar lo que ellos están aseverando. Se le preguntó, ¿usted hizo una auditoría concurrente a la reconstrucción? Significa, estoy preguntando si hizo una auditoría en tiempo real, si estuvo ahí mientras las cosas pasaban, porque acuérdate, un terremoto es un terremoto, o sea, no estás jugando ahí a jueguitos de niños, o sea, estás realmente tratando de superar una tragedia, una cosa muy dinámica y apremiante. Y él dijo, no, yo no hice una auditoría recurrente, hice una auditoría ex post, que significa ya después de que todo pasó. Número uno. Se le preguntó, ¿usted sabe que el Banco Interamericano de Desarrollo hizo esta auditoría concurrente
y después de esa auditoría concurrente financió la reconstrucción, es decir, la pagó. Él dijo que sí conoce. Entonces, a pesar de que conoce eso, hace un informe él interno negativo, sin haber estado en el momento y en el lugar de los hechos. ¿Lo hace en proyectos concretos y específicos o lo hace como una investigación o una auditoría a los fondos de la reconstrucción? A los fondos de reconstrucción en proyectos específicos como demoliciones, como la vía Manta-Coliza, como el Parque Las Vegas. Aquí viene una perla, una perla. Esto, Fernando, por favor, es una perla. El Parque Las Vegas fue, digamos, realizado, priorizado en base al eje de reactivación productiva. Recordarán ustedes que la reconstrucción tenía 3 ejes: emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Entonces, cualquier proyecto en torno a estos 3 ejes se priorizaba, el comité lo priorizaba en ese sentido. Y él dijo que el Parque Las Vegas no podía categorizarse como reactivación productiva porque al momento de que él hizo la auditoría, el parque no estaba terminado. Entonces, como no estaba terminada la construcción, no puede hablarse de que está prestando un servicio. En consecuencia, no se puede decir que está reactivando la economía. Y esa es la conclusión del informe. Es decir, eso. ¿Por qué? Porque yo fui el jueves no estaba terminado, sino que lo terminaron el domingo, entonces el jueves no estaba reactivando. ¿Sí? Exacto. Y Fernando, ojo, yo estoy diciendo cosas de lo cual tengo documentos. Puedo pasarte hasta las grabaciones. No me estoy aventurando, siempre me gusta hablar respaldado y con hechos. Le preguntamos otra cosa. ¿Usted observó a los contratistas de los contratos a través de o por los cuales usted estableció una responsabilidad penal? Y él dijo que no. Entonces estamos aquí ante un peculado solamente con funcionarios, sin la contraparte supuestamente beneficiaria, que son los contratistas que deberían estar aquí. Y de los contratistas quiero hablarte, porque al final para solventar una acusación como esta uno debería tener, al menos sentado dando versión algún contratista que diga, ¿sabes qué? Sí, a mí me pidió plata Chana, Juana, fulano, Sutano y Perecero. ¿Se han sentado contratistas a decir eso en algún momento de la causa? No, jamás. Jamás, porque primero que jamás, o sea, no son los hechos, no están vinculados los contratistas, y si lo estuvieran jamás pudieran decirlo, porque ya te digo, fue una gestión transparente. Viene aquí otra cosa que es igual de alarmante. La teoría de fiscalía supone de que Glass y Bernal operaron a espaldas del comité de reconstrucción. Ojo con esto, ojo con esto. Por eso, esto es un peculado sui generis, digamos así. Esto es una teoría bastante estirada, bastante retorcida de lo que puede. O sea, te digo, Fernando, ellos tienen que hacer un malabar extraordinario para llegar hasta donde han llegado. Luce estrambótico. A mí no me puede convencer, y te digo la verdad, indistintamente del resto de obras que tal vez no conozco. A mí nadie me puede convencer que el Parque Las Vegas no ha reactivado a la ciudadanía de Puerto Viejo, porque he estado ahí, porque lo he visto, porque he pasado mi tiempo ahí. Así es. Y lo mismo ha sucedido con las otras obras. Aquí viene la otra cuestión que es importante. Una vez que he aclarado esto, quiero ser igual de enfático, que para mí, obviamente yo defiendo mi inocencia y la verdad. Aquí se trata de defender la verdad de los hechos. La fiscalía y todos sus acusadores particulares suponen de que Carlos Bernal autorizó o priorizó, y resulta que yo como secretario del comité tenía voz, pero no tenía voto en el comité. Entonces, ¿cómo te pueden llevar como a sentarte en el banquillo de los acusados si, número uno, no tenías voto en el comité? Es decir, no podías tomar decisiones. Mis funciones eran otras, y ellos saben que mis funciones, de acuerdo a los decretos, eran coordinar, hacer seguimiento, informar a la asamblea, labores de coordinación y gestión, no contratación. Entonces, tú no vas a ver mi nombre en ningún proceso precontractual, ni contractual, ni de ejecución, ni de los abogados le llaman de gestión de pagos. Es decir, yo no es que decía, páguele a tal persona o páguese tal planilla, absolutamente nada. Ojo, no estoy diciendo ni partiendo de que ha habido ningún delito en ese sentido. Estoy hablando la realidad de los hechos y la realidad procesal. Entonces, aquí viene nuevamente el malabar de la Fiscalía y el malabar de la Procuraduría
con otra perla que te voy a adelantar. Cuando estaba el juez instructor, es decir, el juez que evalúa esta causa para determinar si nos lleva a juicio o no, la Procuraduría se manda una perla diciendo, es que aquí no es que ha habido perjuicio al Estado, aquí lo que se ha abusado es de la confianza de los ecuatorianos. Ya. Entonces ahí sí me dejó loco, ¿sabes? O sea, en ese momento yo me cuestionaba y decía, bueno, ¿de qué nos estamos defendiendo en este proceso? O sea, es un peculado sin haber tenido las funciones de peculado, es un peculado sin contratistas, es decir, sin las partes beneficiarias del otro lado, y es un peculado ya no por plata, sino por abuso de la confianza pública. Esto te vuela la mente, ¿sabes? Esto realmente cuando lo analizan, y obviamente ya lo tienen expertos internacionales, les causa vergüenza profesional ajena. Fernando, el Ecuador en este momento, en la parte jurídica, en la parte de derecho penal, es causa de vergüenza ajena por expertos internacionales, incluso también nacionales, que conocen del caso. El caso Reconstrucción ha sido categorizado como una patraña, porque simplemente la configuración de la teoría del caso de Fiscalía ha sido tan desesperada por querer probar que hay un delito que la ha hecho poner los caballos al frente de la carreta, perdón, la carreta al frente de los caballos, porque no está persiguiendo aquí delitos. La Fiscalía aquí, en este caso, está persiguiendo personas. No importa lo que hayas hecho. Yo aquí te saco un papel y te digo, con este papel se construyó esta obra y porque ese papel está ahí, entonces tú eres culpable. Entonces, los argumentos de Fiscalía se caen a cada rato. Yo voy a sacar, me he comprometido a sacar todos los días o cada semana, de acuerdo obviamente al tiempo que nos dejen disponibles, una especie de resumen de la jornada diaria, de lo que se le ha preguntado a los testigos, de lo que ellos han contestado en honor a la verdad y con toda transparencia, porque cada testigo que lleva a la Fiscalía resulta ya que está actuando en contra de ellos mismos. Y ahora nos bloquean nuestras preguntas. Ayer nos bloquearon el 70% de las preguntas que hicimos a los testigos de Fiscalía. 7 de cada 10 preguntas que nosotros formulábamos a los testigos para esclarecer los hechos fueron negadas. Te voy a poner un ejemplo. Y quiero que la ciudadanía entienda esto. Te acusan sin pruebas. Y cuando llevan a una persona a rendir un testimonio, la dejan decir cualquier cosa. Cuando le quieres preguntar para que esa persona demuestre, amplíe su acusación o su testimonio, ellos lo blindan y no permiten que uno le contrainterrogue. Ayer asistió como primer testigo de la Fiscalía el procurador judicial del Consejo de Participación Ciudadana. Te conté que nace esta denuncia del Consejo de Participación Ciudadana. Este señor dijo un sinnúmero de barbaridades. Él dijo, cuando le preguntaron qué conoce, él decía, bueno, yo conozco de que Carlos Bernal adjudicó a su familia 165 millones de dólares en 10 contratos de la reconstrucción. Conozco que en el acta del 22 de mayo del 2017 se priorizaron 580 proyectos de golpe y porrazo en una sesión. Y luego, después de decir todo esto, ya cuando queríamos nosotros contrainterrogarlo, no permitían que se le hicieran las preguntas al señor. Y tampoco nos permiten acceder al expediente para decir, oiga, aquí está el certificado que demuestra que esta compañía jamás tuvo un contrato con el Estado. Esa bendita compañía que supuestamente ellos dicen que ha sido contratista del Estado y que yo le he adjudicado contratos. Aquí hay muchas mentiras en una sola frase, por si acaso. En algún momento, de manera, yo creo, minuciosa, se encargó de sacar un certificado ante el CERCOP, la única autoridad nacional que te puede certificar fehacientemente si ha sido contratista del Estado o no. Resulta que esta compañía tiene en su poder, no uno, varios certificados del CERCOP y otras instituciones, ratificando, confirmando, certificando que jamás en su vida, ni antes ni después del terremoto, ni durante el terremoto, fue contratista del Estado. Entonces, ¿cómo puedes ejercer tu defensa? ¿Cómo puedo tener una expectativa en la justicia ecuatoriana, más allá de que, por supuesto, yo hice un barrido de medios al día de ayer después de la audiencia,
y los medios recogen todo lo que el testigo puede decir, pero no recoge tu contrainterrogatorio ni el bloqueo que tienes cuando quieres hacer preguntas para aclarar y para esclarecer y para demostrarle al tribunal que la fiscalía está partiendo de una falsa premisa, que está imputando un falso delito. Quiero ser muy categórico en esto. Está imputando un falso delito. Eso está tipificado en el COIP. Imputación falsa de delito. Eso es lo que está haciendo la fiscalía y lo quiero ratificar aquí y lo quiero repetir con todas sus letras, bien clarito. Sí, perdón. Decía, una imputación falsa de delito. Ok. En blanco y negro, entonces, para tratar de entender también a Toainga desde esta posición, en blanco y negro, hoy por hoy no presenta un contrato que tuviera tu firma, no presenta una orden que tuviera firma o de Bernal o de Glass, no presenta una grabación telefónica donde Bernal o Glass direccionen pagos, no se presenta o la teoría de que 100 y pico de millones fueron entregados a tal empresa vinculada a la familia política de uno de los implicados. No tiene un informe de Sercop, o más bien el informe de Sercop la niega. ¿Qué está presentando Toainga? Solamente estas versiones de testigos. Las versiones de testigos que poco a poco comienzan a desmontar su propia teoría del caso, y está presentando como grandes hallazgos los oficios que yo enviaba en coordinación para hacer mi trabajo. Tanto es así, Fernando, que yo invito a la ciudadanía, y yo a cada rato cuando puedo lo retuiteo. Cuando la fiscalía informa que se me han formulado cargos y que se me ha llamado a juicio, ellos sacan una ilustración, ¿no? Un meme. ¿Cuáles son los cargos de Carlos Bernal? Haber tenido conocimiento de los proyectos, haber coordinado con el Ministerio de Finanzas, haber hecho seguimiento a los proyectos. Eso dice, no lo digo yo, eso te lo voy a enviar ahora. Eso es las funciones del cargo. Eso, lo que ha hecho la fiscalía es básicamente llamarme a juicio por hacer mi trabajo a cabalidad. Eso es lo que tenemos. Entonces no hay forma, si me preguntas a mí, no hay forma de comprender a Toainga, ni a nadie de la fiscalía, ni a nadie de la Procuraduría, ni del Consejo de Participación Ciudadana, porque ellos saben que dentro de estas 90.000 páginas, como lo vamos a probar, pese a todos los obstáculos, las pruebas están ahí, están en ese expediente. Y nosotros tenemos la forma y hemos desarrollado la forma de encontrar ágilmente todos los documentos que están ahí. Entonces, vamos a demostrar con documentos que están dentro de esas 90.000 páginas para ratificar nuestro estado de inocencia, mi estado de inocencia, y de que la fiscalía está imputándome un falso delito. Y en cuanto a la prioridad que sugieren ellos, es decir, a ver, primero, creo que esto no lo he visto en ninguna de las entrevistas que he consumido sobre este tema, y te lo quería preguntar, ¿existía alguna suerte de criterios ya establecidos sobre los cuales establecer la prioridad de una obra sobre otra? Al momento en que se instala la Secretaría Técnica de la Reconstrucción o el comité, terminan diciendo, ok, bajo estos criterios vamos a priorizar la derivación de recursos a tal o cual obra. Porque sobre la prioridad es sobre lo que trabaja Fiscalía hoy por hoy. Sí, la Fiscalía empezó diciendo que el delito era por adjudicar. Ahora dice que es por priorizar. Con esa aclaración paso a explicar lo que acabas de preguntar de las priorizaciones. Y esto se ha prestado para mucha confusión. La priorización no es otra cosa que identificar proyectos, clasificarlos dentro de estos tres sectores: emergencia, reconstrucción o reactivación productiva, y luego dejar que cada ministerio rector, ¿sí?, haga su trabajo. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner probablemente uno o dos ejemplos. Vamos a coger dentro de todos los ministerios el sector de educación, ¿sí?, y el sector vivienda, que nadie puede discutir que son hiper mega prioritarios después de un terremoto, ¿verdad? Se dañan viviendas, vamos a hablar de viviendas, se dañan las escuelas, vamos a hablar de educación. ¿Por qué no meter a un tercer eje que es el de salud, hospitales, ¿verdad? Entonces, número uno, el trabajo inmenso que se hizo desde mi tarea de coordinación y el gobierno como tal, porque esto no puedes hablar solo del trabajo de una persona, fue primero ordenar todo para que se pueda postular proyectos
primero ejes, sectores, programas y planes. No contratos. Ojo, Fernando, no contratos. Estoy hablando de ejes, planes, programas y proyectos. No contratos. Para que se pueda luego estructurar por parte del Ministerio de Finanzas el financiamiento. Es decir, ellos te dicen, esto de aquí va con ley, esto va con recursos de crédito chino, porque ese crédito chino es para hacer vías, esta donación del gobierno chino fue para hacer hospitales, entonces vas a utilizar la plata para hospitales. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la priorización fue en base a eso. En base a esas necesidades se priorizaron 5 ejes al principio. Salud, educación, vivienda, electricidad y agua potable. Esos 5 ejes. ¿Quién discute que esos 5 ejes no son importantes? En los sectores esos eran sectores. Y en el eje de reactivación productiva, todo el equipamiento urbano y todos los incentivos, llámese créditos, bonos, lo que sea, y obras que permitan la reactivación productiva de las personas que habían sido afectadas. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo prioriza o cómo comienza el comité en esta dinámica de priorización? Comienza cogiendo, ok, hay estas fuentes de financiamiento, hay estas necesidades, vamos a atender lo urgente, se atendieron a la gente, se atendieron a las personas en los albergues, te acordarás que había más de 12,000 personas en albergues, a todas esas personas se les dio una vivienda, se siguió construyendo urbanizaciones, el comité siguió priorizando ejes, programas, planes y proyectos en este orden, y luego cada ministerio iba haciendo su trabajo. El Ministerio de Educación reparó todas las escuelas que tenía que reparar, y construyó todas las escuelas que debió construir. El Ministerio de Salud comenzó reparando los hospitales de manera emergente, puso hospitales móviles y luego, cuando actualizó los estudios, pudo luego lanzar los concursos para la construcción de los hospitales. Paralelamente, vas haciendo dentro de esta sistematización, de esta priorización más grande, obras que puedan ir reactivando de esos sectores. De hecho, sea de paso, el Parque Las Vegas no solamente es un parque que se utiliza como parque, sino como área segura. Ocurre mañana, o Dios no quiera, un terremoto, ¿dónde tiene que ir la gente del centro de Puerto Viejo? Tiene que ir al Parque Las Vegas porque es un lugar seguro, sin nada que te caiga encima, que necesita, que además fue planteado por el municipio de Puerto Viejo, no por el gobierno nacional. Y resulta que ahora todo está mal y que resulta que ahora todo lo que incluso, con esto cierro mi argumento, después que se consiguió el financiamiento, no por mí, por el Estado, por el gobierno, después que se plantearon los proyectos, después que se dejó todo planificado, Fernando, ahora resulta que hasta las obras inconclusas, después que yo salí, año 2018 en adelante, hasta el día de hoy, también son mi responsabilidad. Eso es parte también a eso voy, y quería entrar a esto, porque ustedes fueron autoridades hasta cerca de un año posterior al terremoto. Estamos hablando de 9 años ya de señalamientos, de acusaciones, de llevadas a juicio. ¿Qué pasó después? ¿Cuánto se ejecutó del presupuesto que había hasta, digamos, mayo del 2017? Tú sales en junio. No, yo salgo, imagínate que esto es más interesante todavía. El gobierno de Rafael Correa se termina en mayo y yo continúo, el presidente Lenín me ratifica en las funciones, Moreno, y yo salgo en enero del 2018. Es decir, yo sigo en mis funciones. Y para contestar tu pregunta de manera sencilla, hasta cuando hicimos la sistematización, y puedo responder por mi trabajo, el avance de la reconstrucción era del 60%. ¿Y cuál es el avance hoy, 8 años después de eso? Casi igual. Yo te puedo decir que la reconstrucción no ha avanzado después de 8 años, ni un 10% más. ¿No se pierden los fondos si no se avanza? Muchos de los fondos se han perdido. El fondo del Banco Europeo de Inversiones se perdió. La donación china se ha perdido en muy buena parte. Donación, ojo, donación. Y esto es lo más grave, y ahí no ven peculado, por si acaso. Había una multa que se llama técnicamente comisión de compromiso en el crédito del Banco Mundial. Esto se pone como una cláusula, cuando el país se compromete a usar unos fondos y no los usa, el multilateral pone este castigo, entre comillas, que se llama comisión de compromiso. Y el Ecuador ha tenido que pagar esa comisión de compromiso por no utilizar los fondos. Ha dejado perder fondos y ha tenido que pagar multas sobre fondos no utilizados. Y resulta que ahí ellos no ven un peculado.
Y resulta que nosotros somos los responsables de que las obras que hasta el día de hoy no se concluyen, no se finalicen, porque ellos están empecinados en demostrar que los responsables somos nosotros. Entonces, ¿cómo puedes defenderte en ley? ¿Cómo puedes demostrar esta irracionalidad más allá de que las cosas están clarísimas y todas las tenemos sumamente claras y en el expediente está todo claro? Sin embargo, la Fiscalía y los medios y buena parte, yo creo, de estos medios de la prensa se ha empecinado en demostrar que ha habido aquí un delito. Mira, aquí viene el contraste del que te hablaba. Hace poco tiempo, antes de las elecciones, el gobierno de Noboa llegó a Puerto Viejo, a Manabí, y ofreció la transferencia, es decir, la transfirió, de hecho, no es que ofreció, transfirió $8 millones para hacer una plaza memorial en Puerto Viejo. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una plaza memorial y un parque? Ninguna. ¿Qué fondos utilizó? Los fondos de la Ley de Solidaridad. ¿Qué diferencia hay entre haber utilizado fondos de la Ley de Solidaridad, que yo aparte no decidí en esto, para el Parque Las Vegas, a utilizarlos en la Plaza Memorial? Ninguna. ¿Qué observación hay sobre la priorización de ello? Ninguna. Entonces, ¿cómo puedes defender que en un acto administrativo válido de un ejecutivo haya un delito y en el otro no? Entonces, no se puede hablar de justicia cuando yo estoy haciendo estas reflexiones, ¿no? O sea, cuando la justicia no es objetiva, imparcial, ciega, deja de ser justicia. En el Ecuador, la justicia es un privilegio, no es un derecho, ¿sí? No es un derecho. Nosotros no hemos tenido el derecho a un proceso justo, imparcial, objetivo, porque si hubiera sido el caso, este mal llamado caso de reconstrucción no hubiera llegado a esta etapa de juicio, sinceramente hablando. Para terminar y no robarte más tiempo, hay algo que de todo lo que hemos conversado que me queda todavía en mente, haciéndome algo de ruido. Tú me dices, 22 de mayo del 2017 se hace este listado, si se puede, o sea, esta priorización a partir del comité. ¿Por qué tan tarde? Me intriga eso, es decir, es a 2 días del cambio de gobierno. Sí, eso no lo digo yo. Yo no... Si se lee la convocatoria a la sesión, si se lee el acta de la sesión, es mentira que se haya priorizado 580 proyectos en esa acta y en ese día. Ok. Es tan mentira que hace falta solamente leer las actas anteriores para entender cómo llegaron a desarrollarse esos 580 proyectos hasta ese 22 de mayo. Entonces, se está demostrando también con estos documentos, primero, que muchos de los proyectos, de los 11 proyectos que ellos observan, que supuestamente están en esa acta, ya habían sido inclusive hasta finalizados, Fernando, a ese día. En conclusión, el 22 de mayo no se decidieron nuevos proyectos. El 22 de mayo, muchas personas con mucho morbo, por si acaso, lo ponen, es que ya se acababa el gobierno de Correa. No tiene nada que ver. Yo seguí como secretario. Glass siguió como vicepresidente. Los miembros del comité, que eran prefectos, alcaldes, siguieron en sus funciones durante un sinnúmero de sesiones adicionales. Jamás, y lo estamos probando en el juicio, jamás un miembro del comité objetó ni siquiera una coma, ni un punto, ni una tilde en ninguna sesión de comité. Siempre votaron todos de manera unánime y tenemos las actas. ¿Y cómo está distribuida la responsabilidad de los miembros del comité? Porque también llama la atención que sean solamente 2 quienes están señalados. Cero. La responsabilidad del comité para la fiscalía es 0. Solamente la responsabilidad desde el punto de vista de la fiscalía, en su teoría del caso, toda la responsabilidad es de Glass y de Bernal. Y del man que no tenía voto. Exactamente. Y además que yo no tenía voto. Así es. Entonces, te digo, Fernando, yo creo que esto va a generar todavía mucho de qué hablar. Lo que sí te puedo garantizar es que aquí no hay un delito, que aquí se están persiguiendo personas, no delitos. Y que aquí jamás habrá una sola prueba real, contundente, o un testimonio que pueda ser soportado en una prueba documental que identifique un delito, porque aquí no ha existido un delito. Yo te lo puedo decir como una persona que ha revisado y que, por supuesto, como actor en primera persona, te estoy diciendo con todo el examen de conciencia, aquí no se puede hablar de un delito. Y yo como abogado y como alguien que tiene interés específico en estos casos vinculados a la política, te diría, yo tampoco lo veo. Te digo, más allá de mi rol en este espacio, ciertamente no logro comprender la teoría de fiscalía hasta este día.
Te agradezco muchísimo, estimado Carlos, por tu tiempo, que además he consumido en exceso y te pido disculpas. Te mando un abrazo y esperemos que todo ande bien el día de hoy, o mejor de lo que hemos visto. Gracias, Fernando, nuevamente por la oportunidad y un saludo cordial a todos ustedes y a su audiencia. Un fuerte abrazo, Carlos. Muchas gracias. Gracias.